descansé ahora sí, ¿no? Me siento refrescado, me siento con ánimo. Es una emoción muy buena que de repente casi no experimentamos, pero que a final de cuentas nos sentimos pues renovados, nos sentimos bien reposados y inclusive nos sentimos restaurados. Decimos, wow, ahora sí dormí como tenía que dormir, como angelito. Entonces nos genera varias emociones, una necesidad bien satisfecha. Vamos a encontrar sentimientos que aparecen cuando nuestras necesidades no están satisfechas. Sentimientos como el anhelo, la aversión, el cansancio, la confusión, la desconexión, el enfado, la tensión, la inquietud, la irritación, el miedo, la tristeza y la vulnerabilidad. Estos sentimientos que aparecen cuando nuestras necesidades no han sido satisfechas son los que podríamos llamar, aunque no es realmente correcto, pero podríamos llamar sentimientos negativos, porque no nos hacen sentir bien. Son aquellos sentimientos que nos disminuyen tanto en nuestra actitud como en nuestro propio concepto. Por ejemplo, hablemos de los sentimientos de miedo. Cuando tenemos miedo, nuestras emociones son que estamos acongojados, asustados, atemorizados, inclusive aterrorizados, desconfiados, preocupados, y entonces también tenemos esa sensación de zozobra, de qué va a pasar. El miedo a lo desconocido es cuando sale, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la necesidad del amor no satisfecha, pues tenemos generalmente el sentimiento del anhelo, anhelamos ser amados, cuando en realidad no nos estamos dando cuenta que lo que anhelamos es amarnos a nosotros mismos, como punto principal de toda esta aberración. Y dentro de ese sentimiento de anhelo, vamos a encontrar emociones de añoranza, de celos, de deseos, de envidia, de melancolía, de nostalgia y de soledad. Si se dan cuenta, este es un punto bien interesante de tratar. Por ejemplo, cuando estamos en una relación de noviazgo, de matrimonio, una relación de pareja, hombre-mujer, o actualmente que está muy de moda, hombre-hombre, mujer-mujer, generalmente nosotros tenemos expectativas muy altas de nuestra pareja y hacemos una visualización falsa del futuro o del comportamiento de nuestra pareja, y en base a eso nosotros mismos, y aquí es donde entra la responsabilidad que siempre mencionamos, nosotros mismos vamos dándonos esa insatisfacción de amor, ¿verdad? Esa insatisfacción amorosa. ¿Por qué? Porque nosotros ya idealizamos y pusimos un concepto falso de la persona con quien deseamos estar. Ahí vienen las decepciones y las desilusiones. En realidad, la persona no es quien nos decepciona. Si lo vemos desde un punto de vista muy real, muy realista, la decepción y la desilusión nos la damos nosotros mismos por conceptualizar, por idealizar y por imaginarnos una realidad de la persona que deseamos que no existe. Porque para que nosotros logremos hacer que lo que visualizamos e idealizamos de esa persona sea cierto en esa persona, necesitaríamos nosotros hacerlo como una computadora, programar su mente con lo que deseamos y necesitamos, lo cual es, hasta este momento o hasta esta época, imposible. Actualmente no podemos realizar eso. Por eso es que el amor depende de nosotros. Y cuando nosotros decimos al pasar del tiempo, ay, es que no es como yo lo pensaba, estamos diciendo una realidad total. Pero cuando decimos, es que ya cambió mucho porque antes no era así, estamos cayendo en nuestra propia falsedad y estamos alimentando una insatisfacción de nuestra propia necesidad. Y entonces anhelamos que sea como fue al principio. Nos ponemos celosos porque nos da miedo que nos deje, porque seguimos esperanzados a nuestra falsa realidad de la idealización que pusimos en esa persona, ¿cierto? Entonces, aquí está un claro ejemplo de cómo trabajan nuestras emociones, necesidades y sentimientos. Ahora bien, también existen falsos sentimientos,
¿Cómo es eso de que existen falsos sentimientos? Sí, por supuesto. Así como ahorita que mencionamos lo de la necesidad del amor no satisfecha por nuestra propia causa de idealización, los falsos sentimientos también son nuestra propia causa de idealización. Por ejemplo, cuando de repente terminamos con esa pareja o con esa persona, ¿qué es lo que supuestamente sentimos o decimos que sentimos? Y lo podemos ver en programas de televisión comúnmente, que son la peor aversión que puede haber para una realidad emotiva. Decimos, ay, es que me siento abandonado o abandonada. Y eso, o sea, ¿cómo te puedes sentir abandonado? Esto, viéndolo de manera objetiva, en realidad es una acción. Te abandonó es una acción, mas no es un sentimiento. Ah, bueno, se separó de ti, ya no quiso continuar su camino a tu lado. Estoy enjuiciando, realmente estoy haciendo un juicio sobre el acontecimiento de mi ruptura con esa persona. Hablando de los falsos sentimientos, vamos a encontrar que los falsos sentimientos son más bien juicios que nosotros hacemos sobre algunas acciones que se han suscitado. Les damos una interpretación y enjuiciamos. Algunos falsos sentimientos se catalogan como el estar abandonado o abandonada, acosado, amenazado, atacado, censurado, coaccionado, desacreditado, desperdiciado, engañado, estafado, excluido. Y aquí en esta parte del engaño, vamos a ver por qué es un falso sentimiento, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando estamos precisamente en el contexto de hace rato, el ejemplo de que, ay, es que ya no es como era, en realidad no nos está engañando. Las personas generalmente somos siempre como siempre hemos sido. Como hemos sido a partir de que se formó nuestro criterio y de que tenemos pues ya una vida más pensante. Generalmente nosotros no cambiamos como para haber engañado a una persona, ¿no? Entonces dices, ay, es que me siento engañada o engañado, pero el sentimiento de engaño como que no suena coherente, ¿verdad? Dado que el engañar es una acción, es la acción de ocultar algo o mentir a una persona. Entonces, como tal, no podemos catalogarlo en un sentimiento, porque es una acción, y entonces estamos haciendo un juicio derivado de una acción, más en realidad, si nosotros estamos poniendo de trasfondo el cómo era antes, porque nuestra idealización así nos hacía verlo, al cómo es actualmente, pues simplemente es una falsa expectativa de algo que nosotros mismos generamos. Y así entonces tenemos que los falsos sentimientos son más bien unos juicios. Por ejemplo, muchas de las ocasiones decimos, ay, es que me siento muy presionado o presionada. Presionado como sentimiento, pues no, porque una presión implica que te están aplastando, que te están apachurrando, literalmente. Y eso pues como que no puede ser, a menos que por supuesto vayamos en el metro de la Ciudad de México a las 7:30 de la mañana, donde realmente te presionan, ¿no? Es tanta la multitud que hasta flotas en el metro. Pero es un falso sentimiento, o sea, es una emoción o una acción en todo caso. Pero no es un sentimiento, es un juicio. Estamos enjuiciándonos, ¿verdad? Otro falso sentimiento que también es muy común es que nos decimos a nosotros mismos, ay, es que me ridiculizó. Decimos, ay, es que es un ridículo, como si fuera un sentimiento de siempre. Y no, realmente ese no es un sentimiento. La ridiculización, pues es como tal un enjuiciamiento, porque estamos calificando a la persona, le estamos poniendo en un juicio, o me estoy poniendo en un juicio cuando siento, ay, es que me siento ridiculizado. Bueno, yo me enjuicio en base a las acciones que están tomando las demás personas para mí, para conmigo. Entonces, ahí están los sentimientos falsos, ¿verdad? Dentro de esto, vamos a ver que toda esta sarta de emociones, pues nos ayudan a ser más específicos en lo que podríamos tener como un evento mindfulness. Si nosotros trabajamos en el presente, en el aquí y en el ahora, vamos a poder tener, aparte de lo que ya vimos en nuestro primer episodio de inteligencia emocional, vamos a poder ubicar perfectamente nuestras necesidades, nuestras emociones y nuestros sentimientos, de tal manera que podamos encontrar un camino más factible y viable para que nosotros tengamos una vida mejor.
En este tema lo que intentamos hacer es que ustedes ubiquen perfectamente con las herramientas necesarias realmente qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es una necesidad, porque generalmente nos confundimos mucho entre estos tres términos. Generalmente decimos que una necesidad me da un sentimiento y que mi emoción pues va a permanecer por siempre, confundiendo la emoción con el sentimiento, y son cosas muy distintas que cuando logramos comprender podemos hacer un mejor camino mental de nosotros mismos, un mejor mapa. ¿Ok? La vida es hermosa, sin embargo, dadas nuestras emociones, sentimientos, necesidades y juicios, hacemos que nuestra vida no luzca tan perfecta y hermosa como lo es. Como mencionábamos en el primer ejemplo, suena la alarma y mi primera emoción es ¡ay, qué flojera! ¿Por qué no en lugar de hacer eso decimos, wow, es hora de activarme, ¿no? O sea, ya tengo que hacer cosas. Ahora bien, 100% depende de nosotros nuestra propia actitud ante la vida. 100% depende de nosotros la necesidad, la emoción y el sentimiento. Todo sale a partir de nosotros. Absolutamente todo es nuestro mundo, nuestro universo. Y todo el planeta Tierra que nos rodea, así como los sucesos externos a nosotros, somos quienes le permitimos a todo ese mundo externo que influya en nuestras necesidades, emociones y sentimientos. ¿Cómo es posible esto? Por ejemplo, los comerciales. ¿Qué es lo que hacen? Nos hacen pensar que es necesario que yo tenga ese nuevo horno de microondas porque cocina más rápido, porque tiene más potencia, porque hace las palomitas supuestamente más sabrosas. Y todo esto es falso. No es una necesidad, no lo necesitamos. Sin embargo, es parte del marketing. Y nosotros nos estamos permitiendo doblegar ante ese marketing para pensar, si es cierto, lo necesito. Y a esto conlleva algo más, que es a una falsa felicidad. La falsa felicidad es aquella que únicamente nos da la emoción de un buen sentimiento durante un momento determinado y corto. Esa es la falsa felicidad. Las cosas externas nunca nos van a hacer felices. Y si nosotros no sabemos ubicar nuestras necesidades, emociones y sentimientos propios, la realidad de la felicidad la vamos a ver inalcanzable. E inclusive vamos a llegar a pensar que la felicidad es algo irreal, lo cual es totalmente falso. Y si se dan cuenta, no manejamos el punto de que hay cosas malas o cosas buenas. ¿Por qué? Todo depende de nuestro propio punto de vista, percepción e idealización sobre las cosas, los hechos y los efectos que observamos, sentimos, vemos y analizamos. ¿Ok? Si nosotros tenemos claramente definidas las necesidades propias, las emociones propias y los propios sentimientos, si dejamos de basar todos estos tres puntos en los acontecimientos externos y nos damos cuenta que tenemos la capacidad de elegir si le damos poder a ese externo para nuestras necesidades, emociones y sentimientos, o si se lo quitamos, vamos a encontrar una felicidad inherente a nosotros mismos. Cuando nacemos y somos bebés, cuando estamos apenas abriendo nuestros ojitos y descubriendo lo que nos rodea por medio de nuestra vista, somos felices y nos emociona ver cualquier cosa nueva. Observen a los bebés recién naciditos, abren sus ojos y si ven a papá y a mamá, generalmente ven primero a mamá, por supuesto, les emociona y hasta como que sonríen y sus ojitos brillan. Después ven a papá o a los hermanos y sucede lo mismo. Y cada cosa nueva que ven en su contexto es emocionante en positivo. Y ríen y sollozan y juguetean con sus manitas y tienen movimientos totalmente incontrolables porque son parte de su emoción real, de un sentimiento noble de emoción hacia las cosas nuevas. No juzgan absolutamente nada, simplemente observan y se emocionan. Observan y aprenden. Cuando un bebé está experimentando ya cosas por el tacto, lo primero que hace es tomarlo y después de unos segundos que lo tuvo en sus manos, que ya sabe cómo se siente, a la boca. Porque tienen la necesidad de conocer lo que les rodea.
Y parte de esa necesidad de conocerlo les da emociones que empiezan a catalogar en su cerebrito pequeño como aceptadas o rechazadas. ¿Sí? Si por ejemplo el bebé ya está caminando, va caminando, ¿no?, hacia alguna parte y de repente ve algo caliente, él no sabe qué es,